23 de abril, Día del Idioma en Casa. Hoy vamos a leer La Armonía del Caos de Juana Martínez. ¡Que viva la vida! He pensado de manera insistente, de hecho, involuntariamente, como esos pensamientos que te sorprenden en medio de cualquier cosa, sobre las preguntas que nos hacemos todos los días, pero no nos esforzamos por responder que estamos bien con saber que algún día serán respondidas, que en algún día creceremos y saberemos por fin el porqué de las cosas. Me he preguntado también por cosas como intentar o no intentar, volver o no volver al pasado, tal vez en el presente en sí mismo. ¿Por qué no dejar de hacer algo que no quieres hacer? ¿Por qué nos llenamos de prejuicios y obstáculos? Si la vida está viva y es para vivirla, si cada segundo vale, si cada sonrisa alimenta. Con esfuerzo diario alimentamos la esperanza y el destello de lo arriesgado. Que viva la vida y los recuerdos que hay en ella. Que vivan las experiencias y los altibajos. Que vivan los errores y los reencuentros. Que viva la vida fuera del margen y la vida libre como ella misma. Que vivan las decisiones y las indecisiones. Que viva todo lo que hace parte de nosotros, porque nosotros hacemos parte de la vida misma, como la conocemos de sus llantos desesperados. Mi nombre es Nicole Dayana Cruz, de 6-2. Mi nombre es Karen Dayana Helber Rodríguez, del curso 605, y estoy aquí con mi mamá. Muy buenas tardes. Vamos a leer el cuento de la cerillita. Era una noche del año, era la última noche del año, y mientras todas las familias se preparaban para sentarse a la mesa rodeados de ricos manjares, en la calle estaba descalza ella, la joven vendedora de cerillas. La pobre llevaba el día entero en la calle. Sus huesitos estaban ateridos del frío por culpa de la nieve, y lo peor de todo es que no había conseguido nada, ni una sola moneda. Cerillas, cerillas. ¿No quiere una cerita de cerillas, señora? Pero la mayoría pasaban por su lado, sin tan siquiera mirarla. Cansada, se sentó en un rincón de la calle para guardarse del frío. Tenía las manos enrojecidas y casi que no podía ni moverlas. Entonces recordó que tenía el delantal lleno de cerillas y pensó que tal vez podría encender una de estas tantas. Para tratar de calentarse. La encendió con cuidado y observó la preciosa llama que surgió delante de sus ojos. De repente apareció en el salón de una casa en el que había una gran estufa que desprendía mucho calor. Y qué bien que estaba allí. Pero la cerilla se apagó rápido y la estufa desapareció con ella. Probaré con otra, pensó la niña. Muchísimas gracias por su atención y espero que les haya gustado la lectura. Cuenta. Había una vez, hace mucho tiempo, un pastor que solamente tenía una oveja. Empezó el hombre. Como solo tengo una, no necesitaba contarla. Si la veía, es que la oveja estaba allí. Si no la veía, es que no estaba. Y entonces iba a buscarla. Al cabo de un tiempo el pastor consiguió otra oveja. La cosa ya era más complicada, pues una vez la veía a ambas y otra vez solo veía a una y otra vez a ninguna. Ya sé cómo sigue la historia, lo interrumpió Alicia. Luego el pastor tuvo 3 ovejas y luego 4
y siguiendo contando más ovejas, me quedaba. Días en que todo se detuvo. Un día nos dijeron que iban a cerrar las escuelas por varias semanas y que durante ese tiempo no podíamos salir de casa. Al día siguiente me asomé por la ventana y vi que la calle estaba vacía. Mi hermanito estaba triste y aburrido porque no podíamos salir a jugar. Además me di cuenta de que mis papás estaban preocupados y hablaban de una enfermedad muy contagiosa y sentí miedo. ¿Por qué pasa esto?, preguntó mi hermanita. Mi papá nos explicó algo que le contó la doctora. Es por el coronavirus, le dijo la doctora. Es un nuevo virus que apareció por primera vez hace algunos meses. ¿Corona qué? ¿Qué es un virus? Los virus son como una especie de bichos tan chiquitos que no los puedes ver, pero que si entran a tu cuerpo hacen que te contagies y a veces que te enfermes. Las personas contagiadas llevan el virus adentro y al hablar expulsan esos bichitos al aire. Si llegan a los ojos o nariz o boca de otra persona, también se pueden contagiar. Hay muchos tipos de virus, pero los más comunes y contagiosos te pueden enfermar de gripa, que es cuando te puede dar tos, calentura, dolor de garganta o algún otro síntoma y te sientes mal. Entonces me acordé en la vez que mi hermanito se enfermó. Un síntoma como la tos o calentura es una señal del cuerpo que indica que está combatiendo una enfermedad. Entonces yo dije, pero si mi hermanito y yo ya nos hemos enfermado, es porque ya había virus antes y nunca nos habían dicho que no saliéramos de casa. Mi mamá me explicó que este virus es nuevo y la enfermedad que en algunos casos los ponen tan graves que se tienen que ir al hospital. También es grave para personas que ya tienen otras enfermedades, como una que se llama diabetes. A estos grupos de personas se los conoce como población vulnerable, hipertensos, sobrepeso, enfermedades pulmonares o diabetes. A veces aparecen virus con algunas características nuevas. Normalmente ni cuenta nos damos, pero de vez en cuando nos afecta más. Eso pasó con este nuevo virus llamado coronavirus, SARS-CoV-2 o COVID-19 que apareció por primera vez en diciembre de 2019 en China. Cuando muchas personas se enferman de lo mismo en una ciudad o país, se llama epidemia. En otros países se enfermaron tantos al mismo tiempo que ya no habían hospitales para atenderlos. Por eso los gobiernos nos piden que nos quedemos en casa para ayudar a que no aumenten los contagios y que las personas vulnerables no se enfermen al mismo tiempo. Ya entendí, le dije a mi papá. Pero él me dijo, hay que hacer otras cosas para ayudar a que los contagios ya no avancen, como lavarte las manos muchas veces en el día. Para ayudar a no esparcir el virus debemos tapar nuestra boca y nariz con la parte de adentro de nuestro codo cuando tosemos o estornudamos. Entonces yo me puse a ensayar cómo tenía que estornudar y me dio mucha risa. Puedes intentarlo tú. Y cuando tengamos que salir, dijo mamá, hay que mantener una distancia de 2 brazos con las otras personas para no contagiarnos. Puedes enseñar la sana distancia también en casa. Después de la explicación me di cuenta de que había aprendido muchas nuevas palabras, como población vulnerable, virus, epidemia, contagio, cuarentena. Mi papá también me dijo que en los días de cuarentena todos teníamos que ayudar más en la casa para hacer la estancia más fácil para todos y tratar de no ser tan ruidosos. Le dije a mi mamá que extrañaba a mi abue y ella me dijo que ellos también me extrañaban, pero que podíamos intentar hablar por teléfono.
almas que escriben, recordar para que no vuelva a pasar, entender lo que sucedió y no olvidar que sin importar de dónde provenga el dolor de cada víctima, tiene la misma importancia. Son los objetivos fundamentales del trabajo que realizamos en el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación. Un centro que desde el inicio de la actualidad administración se ha convertido en un espacio de todos, en donde las víctimas y los distintos actores del conflicto construyen conjuntamente una mejor mañana, de la mano con la ciudadanía, la institucionalidad, los organismos internacionales y todo aquel que esté dispuesto a contribuir, escuchar al otro y trabajar conjuntamente. Estos objetivos surgen de un análisis profundo y muchas discusiones acerca del papel que debe jugar Bogotá como ciudad capital, pero también como escenario de conflicto, en donde el miedo se convirtió en elemento constitutivo de la cotidianidad de quienes residen en la ciudad. Es precisamente ante este desafío que decidimos como Centro de Memoria, Paz y Reconciliación hacer una apuesta arriesgada pero absolutamente necesaria para una ciudad que necesita encontrarse y no dividirse, ponerse metas comunes y caminar hacia una paz al 100%. La apuesta consiste principalmente en generar espacios y desarrollar procesos que permitan el encuentro, que desde lo artístico, lo cultural o lo pedagógico generen el clima de confianza para quien llegue sienta la tranquilidad de expresar sus opiniones, contar sus experiencias y manifestar sus miedos, sin que esto excluya al otro, de hacer lo mismo en las mismas condiciones. Claramente es una tarea fácil, porque como sociedad aún nos queda camino por recorrer. Aún no aprendemos a respetarnos, a escuchar y a entender que seremos mejores cuando podamos convivir, discutir sin odio y acogernos a las reglas de juego propias de un Estado de Derecho. Quienes abran este libro se encuentran. Capítulo 6. Día de la familia en el porvenir. Bienvenidos a este Día de la Familia. Soy Laura Mosquera. Nací en Quibdó, donde estudié en una escuela normalista porque quería ser profesora. Y tuve la suerte de conseguir trabajo en este colegio, El Porvenir, aquí en Salento. Amo la música, en especial a la de mi región, y mi sueño es participar en el Patronio Álvarez, el Festival de Música del Pacífico. Mientras me preparo para lograrlo, comparto mis tradiciones con los estudiantes y sus familias en días como este. Con esta fiesta que hacemos en el colegio, enviamos a los niños a sus vacaciones de mitad de año con la cabeza llena de juegos, cantos, relatos y recetas. El trapicherio. ¡Hey, niños! En la mañana voy a estar jugando con ustedes, los más pequeños. ¿Sí saben qué es un trapiche? Es un molino donde se muele la caña de azúcar para sacarle el jugo. Nosotros vamos a hacer uno. Tomemos de la mano. La idea es que giremos alrededor de un jugador hasta envolverlo. Mientras yo les canto, cuando ya todos los hayamos envuelto, el último jugador en llegar corre rápido para desenvolver la cadena que ha formado. Ojo, con estar desprevenidos, porque pueden caerse al suelo. Como el papá de Mariana quedó en el extremo, él será la caña que vamos a moler. ¿Listos? Aquí vamos. Un cordial saludo, profesora. Hoy le quiero leer el diario de Greg. Se trata de La escapada, de Jeff Keenan. Era un domingo en diciembre. Lo peor de que todos los demás se cuenten sus vacaciones es tener que fingir que te alegras por ellos, porque a nadie le gusta escuchar lo bien que se lo han pasado y no haber estado allí para disfrutar.
Solo quiero oír hablar de las vacaciones en que las cosas salen mal, así no me deprimo por habérmelas perdido. Bien, mi familia acaba de volver de vacaciones y, créanme, si hubiera podido quedarme en casa lo habría hecho, pero no tuve elección. Hace unas semanas esas vacaciones ni siquiera estaban previstas. Era un mes de diciembre, de lo más normalito, y yo solo pensaba en el que en las navidades estaba a la vuelta de la esquina. Pero mamá y papá estaban completamente estresados porque tenían por delante un montón de preparativos para las fiestas. Llevábamos mucho retraso con la decoración de la casa y nada iba como debía. Estoy seguro de que si hubiéramos colaborado habríamos estado listos para la Navidad. Pero una noche vimos un anuncio en la tele que puso nuestros planes patas para arriba. El anuncio era de un lugar llamado Isla de Corales, que es donde mamá y papá pasaron su luna de miel. Eso lo sé porque cada vez que sale ese anuncio en la tele, los dos se ponen muy besucones. Me siento incómodo al pensar en cómo eran mamá y papá antes de tenernos. Y eso no sucedería si mamá no nos diera la lata todos los años en su aniversario con las fotos de su luna de miel. La noche después de ver el anuncio, mamá y papá nos dijeron que este año, en lugar de celebrar la Navidad en casa, iríamos todos a la Isla de Corales. Cuando pregunté si recibiríamos los regalos en el hotel, mamá contestó que nuestro regalo era ese viaje. Cuando Hilter robó el conejo rosa. Ana volvía del colegio con Elizabeth, una niña de su clase. Aquel invierno había nevado mucho en Berlín. La nieve no se había derretido, los barrederos la había apilado en el borde de las cercas. Y allí había permanecido semanas y semanas, y tristes montones que se iban poniendo grises. Ahora, en febrero, empezaba a deshacerse y había charcos por todas partes. Ana y Elizabeth, calzadas con botas de cordones, se los iban saltando. Las dos niñas llevaban abrigos gruesos y gorros de lana para tener abrigadas las orejas, y Ana llevaba además una bufanda. Ana tenía 9 años, pero era bajita para su edad, y los extremos de la bufanda le colgaban casi hasta las rodillas. También le tapaban la boca y la nariz, de modo que lo único que se le veía eran sus ojos verdes y un mechón de pelo oscuro. Se había apresurado porque quería comprar unos lápices de colores en la papelería y ya era casi la hora de comer, pero iba tan sin aliento que se alegró de que Elizabeth se detuviera a mirar un gran cartel rojo. Es otro retraso, señor, de ese señor, dijo Elizabeth. Mi hermana, la pequeña, vio uno ayer y se creyó que era Charlie Chaplin. Ana completó la mirada fija y la expresión severa. Luego dijo: no se parece a nada a Charlie Chaplin, como no sea en bigote. Buenas tardes, mi nombre es Luigi Piedrahita del curso 9.1. Estoy aquí ya que se celebra el Día del Idioma y pues les vengo a traer una pequeña lectura del autor Ernesto Sabato, que su novela se llama El túnel. Entonces espero que les llegue a gustar y sin más, comencemos. Los días siguientes fueron agitados. En mi precipitación no había preguntado cuándo volvería María de la estancia. El mismo día de mi visita volví a hablar por teléfono para averiguarlo. La mucama me dijo que no sabía nada. Entonces le pedí la dirección de la estancia. Esa misma noche escribí una carta desesperada, preguntándole la fecha de su regreso y pidiéndole que me hablara por teléfono en cuanto llegase a Buenos Aires
o que me escribiese. Fui hasta el correo central y la hice certificar para disminuir al mínimo los riesgos. Como decía, pasé unos días muy agitados y 1000 veces volvieron a mi cabeza las ideas oscuras que me atormentaban después de la visita a la calle Posadas. Tuve este sueño. Visitaba de noche una vieja casa solitaria. Era una casa en cierto modo conocida, infinitamente ansiada por mí desde la infancia. De manera que al entrar en ella me guiaban algunos recuerdos, pero a veces me encontraba perdido en la oscuridad o tenía la impresión de enemigos escondidos que podían asaltarme por detrás, o de gentes que cuchicheaban y se burlaban de mí, de mi ingenuidad. ¿Quiénes eran esas gentes y qué querían? Y sin embargo, y a pesar de todo, sentía que en esa casa renacían en mí los antiguos amores de la adolescencia, con los mismos temblores y esa sensación de suave locura, de temor y de alegría. Cuando me desperté, comprendí que la casa del sueño era María. En los días que precedieron a la llegada de su carta, mi pensamiento era como un explorador perdido en un paisaje neblinoso. Acá y allá, con gran esfuerzo lograba vislumbrar vagas siluetas de hombres y cosas, indecisos perfiles de peligros y abismos. La llegada de la carta fue como la salida del sol, pero este sol era un sol negro, un sol nocturno. No sé si puede decir esto, pero aunque no soy escritor y aunque no estoy seguro de mi precisión, no retiraría la palabra nocturno. Esta palabra era quizá la más apropiada para María, entre todas las que forman nuestro imperfecto lenguaje. Esa es la carta que me envió. He pasado 3 días extraños. El mar, la playa, los caminos me fueron trayendo recuerdos de otros tiempos. No solo imágenes, también voces, gritos y largos silencios de otros días. Es curioso. Pero vivir consciente en construir futuros recuerdos. Ahora mismo, aquí frente al mar, sé que estoy preparando recuerdos minuciosos, que alguna vez me traerán la melancolía y la desesperanza. El mar está ahí, permanente y rabioso, mi llanto de entonces inútil, también inútiles mis esperas en la playa solitaria, mirando tenazmente al mar. ¿Has adivinado y pintado este recuerdo mío, o has pintado el recuerdo de muchos seres como vos y yo? Pero ahora tu figura se interpone, estás entre el mar y yo, mis ojos encuentran tus ojos, estás quieto y un poco desconsolado, me miras como pidiendo ayuda. María. Cuánto la comprendía y qué maravillosos sentimientos crecieron en mí con esta carta. Hasta el hecho de tutearme, de pronto me dio una certeza de que María era mía, y solamente mía. Estás entre el mar y yo, allí no existía otro, estábamos solos nosotros dos, como lo intuí, desde el momento en que ya miro la escena de la ventana. En verdad, ¿cómo podía no tutearme si nos conocimos desde siempre, desde 1000 años atrás? Si cuando ella se detuvo frente a mi cuadro y miró aquella pequeña escena sin oír ni ver la multitud que nos rodeaba, ya era como si nos hubiésemos tuteado y enseguida supe cómo era y quién era, cómo yo la necesitaba y cómo también yo le era necesario. Y sin embargo te maté, y he sido yo quien te ha matado, yo, que veía como a través de un muro de vidrio sin poder tocarlo, tu rostro mudo y ansioso. Yo tan estúpido, tan ciego, tan egoísta, tan cruel, basta de fusiones, dije que relataría esta historia en forma escueta, y así lo haré. Bueno, esto fue una parte del libro, espero que les haya gustado y pues muchas gracias por tomarse el tiempo de leer, de oír, precisamente de oír. Entonces espero, muchas gracias por escuchar. El túnel de Ernesto Sabato, capítulo 12. A la mañana siguiente, a eso de las 10, llamé por el teléfono. Me atendió la misma mujer del día anterior. Cuando pregunté por la señorita María Iribarne, me dijo que esa misma mañana había salido para el campo. Me quedé frío. ¿Para el campo?, pregunté. Sí, señor. ¿Usted es el señor Castel? Sí, soy Castel. Dejo una carta para usted acá. Que perdone, pero no tenía su dirección.
Me había hecho tanto la idea de verla ese mismo día y esperaba cosas tan importantes de ese encuentro que este anuncio me dejó anonadada. Se me ocurrieron una serie de preguntas. ¿Por qué había resuelto ir al campo? Evidentemente, esta resolución había sido tomada después de nuestra conversación telefónica, porque si no, me habría dicho algo acerca del viaje y sobre todo no habría aceptado mi sugestión de hablar por teléfono a la mañana siguiente. Ahora bien, si esa resolución era la posterior a la conversación por el teléfono, ¿sería también consecuencia de esa conversación? ¿Y sería consecuencia? ¿Por qué? ¿Quería huir de mí una vez más? ¿Temía el inevitable encuentro del otro día? Este inesperado viaje al campo despertó la primera duda. Como sucede siempre, empecé a encontrar sospechosos detalles anteriores a los que antes no había dado importancia. ¿Por qué esos cambios de voz en el teléfono del día anterior? ¿Quiénes eran esas gentes que entraban y salían y que le impedían hablar con naturalidad? Además, eso probaba que ella era capaz de simular, y que porque vaciló esa mujer cuando pregunté por la señorita Iribarne. Pero una frase sobre todo se me había grabado como con ácido. Cuando cierro la puerta, saben que no deben molestarme. Pensé que alrededor de María existían muchas sombras. Estas reflexiones me las hice por primera vez mientras corría a su casa. Era curioso que ella no hubiera averiguado mi dirección. Yo, en cambio, conocía ya su dirección y su teléfono. Vivía en la calle Posadas, casi en la esquina de Cerver. Cuando llegué al quinto piso y toqué el timbre, sentí una gran emoción. Abrió la puerta un mucamo que debía de ser polaco o algo por el estilo, y cuando di mi nombre me hizo pasar a una salita llena de libros. Las paredes estaban cubiertas de estantes hasta el techo, pero también había montes de libros encima de 2 mesitas y hasta de un sillón. Me llamó la atención el tamaño excesivo de muchos volúmenes. Me levanté para echar un vistazo a la biblioteca. De pronto tuve la impresión de que alguien me observaba en silencio a mis espaldas. Me di vuelta y vi a un hombre en el extremo opuesto de la salita. Era alto, flaco, tenía una hermosa cabeza. Sonreía mirando hacia donde yo estaba, pero en general sin precisión. A pesar de que tenía los ojos abiertos, me di cuenta de que era ciego. Entonces me expliqué el tamaño normal de los libros. «Usted es Castel, ¿no?», me dijo con cordialidad, extendiéndome la mano. «Sí, señor Iribarne», respondí entregándole mi mano con perplejidad, mientras pensaba qué clase de vinculación familiar podía haber entre María y él. Al mismo tiempo que me hacía señas de tomar asiento, sonrió con una ligera expresión de ironía y agregó: «No me llamo Iribarne, y no me diga señor. Soy Allende, marido de María». Acostumbrado a valorizar y quizá a interpretar los silencios, añadió inmediatamente: «María usa siempre su apellido de soltera». Yo estaba como una estatua. María me ha hablado mucho de su pintura. Como que de ciego hace pocos años, todavía puedo imaginar bastante bien las cosas. Parecía como si quisiera disculparse de su ceguera. Yo no sabía qué decir. ¿Cómo hacía estar solo en la calle para pensar en todo? Sacó una carta de un bolsillo y me la alcanzó. «Acá está la carta», dijo con sencillez, como si no tuviera nada extraordinario. Tomé la carta e iba a guardarla cuando el ciego agregó, como si hubiera visto mi actitud: «Léala nomás. Aunque siendo de María no debe ser nada urgente». Yo temblaba, abrí el sobre mientras él encendía un cigarrillo. Después de haberme ofrecido uno, saqué la carta y decía solo una frase: «Yo también pienso en usted, María». Cuando el ciego oyó doblar el papel, preguntó: «Nada urgente, supongo». Hice un gran esfuerzo y respondí: «No, nada urgente». Me sentí una especie de monstruo viendo sonreír al ciego, que me miraba con los ojos abiertos. «Así es, María», dijo como pensando para sí. «Muchos confunden sus impulsos con urgencias. María hace efectivamente con rapidez cosas que no cambian la situación. ¿Cómo explicarle?». Miró abstraído hacia el suelo como buscando una explicación más clara y al rato dijo, como alguien que estuviera parado en un desierto y de pronto cambiase el lugar con una gran rapidez. ¿Comprende? La velocidad no importa, siempre se está en el mismo paisaje. Fumó y pensó un instante más como si yo no estuviera luego y agregó: «Aunque no sé si es esto exactamente, no tengo mucha habilidad para las metáforas». No veía el momento de huir de aquella sala maldita, pero el ciego no parecía tener apuro. «Qué abominable comedia es esta», pensé.
Buenas noches, profe. Le voy a leer el fragmento del libro La Metamorfosis para lo que es el Día del Idioma y le mando adjunto el trabajo de español. Bueno, al despertar Gregorio Samsa una mañana, tras un sueño intranquilo, se encontró en su cama transformado en un repugnante bicho. Yacía sobre el duro caparazón de su espalda y al alzar un poco la cabeza, vio una convexa barriga café, surcada por unos rígidos arcos, en cuya cima apenas se sostenía el edredón a punto de escurrirse por completo. Innumerables patas lastimosamente flacas en comparación con el contorno usual de sus piernas se agitaban sin control ante sus ojos. ¿Qué me pasó?, pensó. No era un sueño, no. Su alcoba, una alcoba normal para seres humanos, aunque tal vez demasiado pequeña, estaba como siempre entre las bien conocidas cuatro paredes. Sobre la mesa, donde se hallaba desplegado un muestrario de telas, Samsa era vendedor viajero. Colgaba la imagen que hacía poco había recortado de una revista ilustrada, y puesto en un hermoso marco dorado era la imagen de una dama sentada, muy erguida, con un gorro y una boa de piel, quien esgrimía contra el espectador un pesado manguito de piel dentro del cual se ocultaba su antebrazo. Gregorio dirigió entonces su mirada hacia la ventana. El cielo nublado, se oían las gotas de lluvia contra el alféizar que hojalata. Lo inundó de melancolía. ¿Qué tal siguiera durmiendo otro ratito y me olvidara de todas estas bobadas?, pensó. Pero esto era por completo irrealizable, pues estaba acostumbrado a dormir sobre el costado derecho y su actual estado no le permitía adoptar esa posición. A pesar de toda esta fuerza con que se lanzara sobre su lado derecho, siempre volvía a quedar balanceándose sobre su espalda. 100 veces lo intentó, cerrando los ojos para evitar ver sus pataleos, y solo desistió cuando empezó a sentir en el costado un dolor leve y vago que nunca antes había sentido. Dios mío, pensó, qué profesión tan dura escogí. Día tras día de viaje, las tensiones por los negocios son mucho mayores que en el almacén, y además este tormento de los viajes, la preocupación por las conexiones de los trenes, la comida mala y a deshora, y unas relaciones humanas que combinan, que nunca duran, que nunca llegan a ser cordiales. Al diablo con todo. Sintió un leve escozor en la barriga, arrastrándose lentamente sobre la espalda. Se acercó a la cabecera de la cama para poder alzar mejor la cabeza. Vio que la parte que le picaba estaba cubierta de unos puntitos blancos que no lograba explicarse. Quiso palparla con una pata, pero la retiró enseguida, ya que al rozarla la estremeció un escalofrío. Se deslizó de nuevo a su anterior posición y pensó: estos madrugones lo emboban a uno por completo. La gente tiene que dormir lo justo. Otros viajeros viven como príncipes. Cuando a media mañana regresó al hospedaje para anotar los pedidos, estos señores apenas se están sentando a desayunar. Si yo, con el patrón que tengo, intentara algo así, sería echado a la calle de inmediato. Además, quién sabe si no sería lo mejor que me podría suceder. Si no fuera por mis padres, hace rato habría renunciado. Me habría presentado ante el patrón y le habría dicho lo que siento desde el fondo de mi corazón. Seguro que se caería del escritorio. ¿Qué ocurrencia esa de sentarse encima del escritorio y hablar desde aquella altura con sus empleados, quienes, además, como él es sordo, se le tienen que acercar demasiado? Pero todavía no he perdido del todo la esperanza. En cuanto haya reunido el dinero para pagarle la deuda de mis padres, lo que podría demorar aún unos 5 a 6 años, lo pago como sea. Entonces veremos. Bueno, pero ahora tengo que levantarme porque el tren sale a las 5. Miró hacia el despertador que hacía tic-tac encima del baúl. ¡Santo Dios!, exclamó para sí. Eran las 6:30 y las manecillas seguían avanzando. Ya eran incluso más de las 6:30, ya faltaba casi cuarto para las 7. ¿No debería haber sonado el despertador? Desde la cama alcanzaba a ver. Efectivamente estaba puesto para las 4.
con seguridad ya había sonado. ¿Cómo era posible que hubiera seguido durmiendo impertérrito a pesar del ruido que hacía enternecer hasta los muebles? Listo, profe, eso es todo. Espero le guste mi trabajo. Hasta luego, que esté bien. En 1632, en la ciudad de York. Soy hijo de una familia distinguida, aunque no originaria de este país, puesto que mi padre era natural de Brema y fue a establecerse en Hull, donde se dedicó al comercio y conquistó una buena situación económica. Al retirarse de los negocios se trasladó a York. Allí contrajo matrimonio con mi madre, que pertenecía a una familia de mucho abolengo. Aquel condado, los Robinson, mi nombre era pues Robinson Crusader, por debido a la costumbre inglesa de formar las palabras extranjeras. Crusader se convirtió en Crusoe. Nosotros mismos acabamos llamándonos y formándonos así. Tuve 2 hermanos mayores que yo, uno de los cuales teniente coronel de un regimiento inglés de infantería. Se encontraba en Flandes y cuyo coronel era el famoso Luke Barr en Batalla Cerca. De Dunkerque y contra los españoles murió mi hermano. Ni mis padres ni yo llegamos a averiguar nunca el paradero de mi segundo hermano. Escogí de la parte del libro de Robinson Crusoe que dice: para mi desgracia, en ninguna de estas aventuras me embarqué como marinero. Es verdad que de ese modo habría tenido que trabajar un poco más de lo ordinario, pero al mismo tiempo habría aprendido los deberes y el oficio de contramaestre. Con el tiempo me habría capacitado para ejercer de piloto y oficial, sino de capitán. Sin embargo, como mi destino era siempre elegir lo peor, lo mismo hice en este caso, pues bien vestido y con dinero en el bolsillo, subía siempre a bordo como un señor. Nunca realicé ninguna tarea en el barco ni aprendí a hacer nada. Hoy vamos a leer Los compas y el diamantito legendario. ¿Listo, profe? Hace un montón de tiempo, mucho antes de que se construyeran las pirámides, a la autopista que pasa cerca de un barrio, el mundo era un lugar distinto, pero que muy distinto. En aquella época, la humanidad se esforzaba por sobrevivir en una tierra dominada por los titanes. Estos eran seres maléficos, además de enormes, cuyo líder era el más malo de todos, el titán oscuro. Sus aspectos eran terroríficos, sobre todo sus ojos, que resplandecían de tonos de color morado sobre las sombras que formaban su cuerpo, aunque lo de oscuro no le venía tanto de su aspecto como de sus malas intenciones. Violento y ambicioso, quería ser el dueño del planeta entero, y para ello se apoyaba no solo en un ejército de titanes, sino también en todo tipo de bestias infernales y engendros. Solo un héroe mítico fue capaz de enfrentarse a la tiranía de un caballero llamado Kevin Wills. Era un tío muy guapo, así con su melenita rubia, su caballo blanco, su armadura reluciente y una gran espada. Pero sobre todo era valiente, un guerrero que combate tras combate fue derrotado a los titanes. Uno por uno es lógico. Enfrentarse a todos a la vez habría sido una locura, incluso para alguien tan fuerte y valiente como Kevin Willis. La lucha, sin embargo, se decidió en el último combate. Los malos siempre se esconden detrás de sus secuaces. Pero al final hasta el mismo titán oscuro tuvo que hacer frente a su enemigo, y no le fue bien. Kevin Willis lo derrotó, pero su victoria no resultó fácil y tuvo un precio. Nunca antes había ocurrido nada parecido
ni volvería a pasar. Bueno, a ver, desde entonces han pasado muchísimas cosas interesantes, es cierto, pero es que una lucha fue espectacular, digna de un videojuego que todavía no se ha inventado. No decimos más, el enfrentamiento duró 3 días, 3 noches, en los que ambos guerreros cruzaron sus espadas sin descanso. Eran los dos tan poderosos que no había manera de declarar un vencedor. Igual que en esos partidos de fútbol en los que hay muchas ocasiones de gol, pero nadie marca y hay que jugar la prórroga. Bueno, más o menos. Tanto el caballero como el titán, después de tanta lucha, acabaron agotados. Como el destino de la humanidad pendía de un hilo, al amanecer del 4.º día, Kevin Wills recurrió a la única opción que le quedaba para destruir al monstruo. Bebió por la magia disponible en aquel mundo antiguo y forjó un arma poderosa y definitiva para derrotar al titán oscuro. El caballero solo tuvo una oportunidad para usarla y no la desaprovechó. En el último choque, Kevin Willis logró herir la gravedad del titán oscuro y derrotarlo. Sin embargo, la suerte fue caprichosa como casi siempre. El titán desprovisto de sus poderes, destruidos por la magia del arma, se vio obligado a retirarse al inframundo. Justo en el resto de sus inmundas criaturas, escondido en un lugar remoto tras el llamado portal de obsidiana. Cayó en un sueño encantado que duraría miles de años, hasta que las estrellas volvieron a situarse en una confusión apropiada. Cuando eso ocurriera, el titán oscuro recuperaría su poder y volvería a la superficie para reconquistar la Tierra, siempre acompañado por supuesto de su ejército de alimañas demoníacas. Al menos de momento la humanidad humana ha vencido. Derrotados los titanes, nuestra especie empezó a dominar el planeta y construir la historia de que conocemos, esa que los profesores se enseñan en enseñarnos en el colegio. En general, en pocos éxitos, el verdadero Kevin Willis fue aclamado como el héroe de los suyos, que era también los nuestros, pero antiguos. Más o menos nuestros tatarabuelos se les si le metemos 10 o 12 más, nos podemos hacer una idea. Sin embargo, era consciente de que la batalla entre el bien y el mal no había terminado. El caballero sabía que el titán oscuro respondería en el futuro, así que guardó el arma mágica para que otro guerrero, cuando llegara el momento, pudiera usarla de nuevo con el malvado. Kevin Williams escribió también un pergamino con instrucciones para su sucesor. Todo ello quedó guardado en una isla oculta por la magia, una isla que solo podría ver ciertos seres escogidos para cumplir la profecía. Pásese para acá y pásese. Fue una buena idea porque aquel combate legendario, sus héroes y sus villanos, incluso el tipo de arma con el que fue derrotado el titán oscuro, cayeron poco a poco en el olvido. Al cabo de unas pocas generaciones apenas quedaba el rastro de todo aquello, salvo que en algunas leyendas que habían con poca precisión de titanes, demonios, portales ocultos, armas mágicas e islas remotas. Pero olvidar una amenaza no significa que ésta no existe. Bajo tierra, a gran profundidad, el titán oscuro sigue en el desolado inframundo, aguardando el momento de volver y no
en este sitio desolado. No es el solar que hay cerca de un barrio. Aquí van a construir un centro comercial. Una siniestra horda de seres infernales sigue rindiendo culto al titán oscuro en el inframundo más allá del portal de obsidiana. Zombies, brujas, esqueletos, bestias voladoras. También hay quien afirma haber visto el lugar donde se celebró aquella antiquísima batalla. Que el arma ancestral existe, aún no se sabe cuál es el aspecto, que algún día el titán oscuro volverá a la tierra para dominarla o ser destruido definitivamente, aunque nada de esto importa ya, porque al fin al cabo, ¿quién cree hoy que en viejas leyendas y profecías? Buenas noches, mi nombre es Matías Romero Uribe del curso 701. El relato que más me llamó la atención fue El Cuervo, de Edgar Allan Poe. El Cuervo se publicó el 29 de enero de 1845. Este poema también aparece en un capítulo de Los Simpsons. Pues el fragmento que más me llamó la atención fue: mira al pájaro negro, sonriente ante su grave y serio continente, y le comienzo a hablar, no sin un dejo de intención irónica. Oh cuervo, oh venerable ave anacrónica, ¿cuál es tu nombre en la región plutónica? Dijo el cuervo, jamás. Pues a mí lo que más me llamó la atención de ese fragmento fue en la forma como lo narraba, con las palabras que se expresaba, y también por lo que el cuervo lo llegó a fastidiar sabiendo que él estaba hundido en su soledad, y también porque a qué había ido el cuervo sabiendo que él no hacía parte, no pertenecía ahí. Bueno, y también porque lo único que decía era jamás, no decía ninguna palabra más, y porque tampoco le quiso decir su nombre. Bueno, alejándonos de ese tema, el Día del Idioma es importante porque nos adentra en la lectura, porque nos amplía la imaginación, la creatividad y el vocabulario, para expresarnos mejor ante las otras personas. Y pues sobre esta pandemia, pues yo pienso que han muerto muchas personas están, todo el mundo está asustado sobre este virus, pero también hay que darle el lado positivo, que todas las personas, pues, que estamos juntos con nuestras familias, que hacemos más actividades en familia, pues lo único que nos ayuda son los aparatos electrónicos, porque son lo único. Buenas tardes, mi nombre es Michelle Garavito y estaré leyendo La Metamorfosis de Frank Kafka en el capítulo número 2. Hasta el anochecer no despertó Gregor de su pesado sueño, semejante a un desmayo. Seguramente también habría despertado pronto aún sin que lo perturbaran, porque se sentía lo suficientemente descansado y sin sueño. Sin embargo, le pareció que lo despertaba un paso furtivo y un cuidadoso cerrar de la puerta que llevaba hacia el vestíbulo. El brillo de las luces de la calle yacía pálido sobre el cielo raso y la parte superior de los muebles, pero abajo, donde Gregor estaba, era oscuro. Lentamente, tanteando torpemente con sus antenas, que solo hasta ahora sabía apreciar, se deslizó hacia la puerta, para mirar qué había pasado. Su costado izquierdo parecía una única, larga y desagradablemente tirante cicatriz. Formalmente debía cojear sobre sus dos filas de patas. Por otra parte, una patita se había lesionado gravemente en el transcurso de los incidentes matutinos y se arrastraba sin vida detrás. Era casi un milagro que solo se hubiese lesionado una pata. Solo después de llegar hasta la puerta se dio cuenta de que era lo que lo había traído. Era el olor de algo comestible, porque ahí estaba una vasija con leche azucarada, en la cual nadaban pequeños pedazos de pan blanco. Casi se hubiera puesto a reír de alegría,
porque tenía aún más hambre que por la mañana, e inmediatamente sumergió la cabeza casi hasta los ojos en la leche, pero enseguida la retiró decepcionado, no solamente por la dificultad que le causaba su delicado costado izquierdo, y solo podía comer si todo el jadeante cuerpo colaboraba, sino que además la leche, que era su bebida favorita, seguramente por eso su hermana la había puesto ahí, no le sabía nada bien. Es más, se apartó con repugnancia de la vasija y se arrastró hacia el centro del cuarto. En la sala, como lo podía ver Gregor a través de la rendija de la puerta, ya estaba prendida la luz, pero mientras que a estas horas el padre solía leer en voz alta a su madre y a veces a su hermana, el periódico de la tarde esta vez no se oía ninguna palabra. Bueno, tal vez el leer en voz alta, acerca de lo cual su hermana siempre le hablaba o le escribía, había desaparecido en los últimos tiempos. En los alrededores también reinaba el silencio, a pesar de que seguramente la sala no estaba vacía. «Qué vida de familia tan tranquila la que se lleva», se dijo Gregor, mientras miraba fijamente en la oscuridad. Sintió un gran orgullo por haberles podido proporcionar a sus padres y a su hermana una vida así, en un hermoso apartamento. ¿Qué sucedería si ahora toda calma, todo bien, toda tranquilidad finalizaran en horror? Para no perderse en tales pensamientos, prefirió ponerse en movimiento y arrastrarse de aquí para allá en la habitación. En el curso de la larga noche, una vez se entreabrieron una de las puertas, otra vez la otra, pero rápidamente volvieron a cerrarlas. Alguien tenía la necesidad de entrar, pero al tiempo tenía muchos escrúpulos. Gregor se detuvo justo delante de la puerta de la sala, decidido a dejar de alguna manera entrar al indeciso visitante, o por lo menos a enterarse